Continuamos con más en Los Investigadores Médicos. Si usted pudo escuchar el bloque anterior, estuvimos hablando acerca de las enfermedades infecciosas y respiratorias en los niños, y ahora en este bloque nos vamos a enfocar también en las enfermedades, pero en adultos. Así que tenemos la presencia del doctor Jorge Vargas y la doctora Gabriela Miranda. Bueno, estábamos hablando fuera de cámaras que en estos momentos las enfermedades infecciosas transmisibles como las bacterias y también las virales más prevalentes en este momento, pues queremos saber cuáles son. Así que, doctor Vargas, por favor, respóndanos. Muy bien. Primero, pues, hay que diferenciar y hacer énfasis en que una enfermedad transmisible es aquella que se va a transferir de un humano a otro o bien de un animal a un humano. Esto, pues, como bien lo decía Claudia, hay que diferenciar dos grandes grupos acá. Principalmente los de origen bacteriano y los de origen viral. Dentro de las enfermedades de origen bacteriano tenemos primero a la neumonía. Esta es una enfermedad causada por una bacteria llamada Streptococcus pneumoniae. Los síntomas que nos van a presentar nuestros pacientes por esta bacteria se van a caracterizar principalmente por un inicio repentino de tos y fiebre asociado a dolor articular, escalofríos o sudoraciones. Otra de las enfermedades importantes de origen bacteriano es la Moraxella catarrhalis. Esta es una infección de vías respiratorias altas. Hay que hacer bastante hincapié en que provocan principalmente problemas de oído, que sería la otitis, o problemas de sinusitis. Entonces los síntomas van a estar siempre enfocados a estos, que van a ser dolor de cabeza, fiebre, malestar general. Otro de las enfermedades bacterianas es la tuberculosis, que nosotros pues somos un país endémico de tuberculosis. Hoy en día pues aún se siguen diagnosticando y nos estamos quedando cortos respecto al tratamiento. La tuberculosis pues es una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis la que causa esta enfermedad. Los síntomas pues se van a caracterizar primero por una dificultad respiratoria asociada a episodios de tos con expectoración mucosa mayor a 15 días por lo general. Pueden presentar también dolor torácico al respirar o dolor torácico al toser. Así como las otras manifestaciones generales que hay, fiebre, sudoración nocturna, e inclusive aquí pues podemos tener una pérdida de peso importante. Dentro de las de origen viral, nos vamos a centrar prácticamente en las infecciones respiratorias agudas. Hay que saber y hacer hincapié en que hay múltiples virus que nos van a causar estas infecciones. Por ejemplo, tenemos a los rinovirus, a los coronavirus, al virus sincitial, al virus de parainfluenza, virus de la gripe y metaneumovirus. Lo característico de esto es de que cualquiera de estos virus se van a presentar como un estado gripal, como un resfriado común, como un proceso de rinitis alérgica o inclusive cosas como neumónicos, ¿verdad? Provocando neumonías. Hay que hacer hincapié también de que este tipo de sintomatología viral, aunque todos son misceláneos y todos tienen un énfasis de manera igual respecto a los síntomas con todos los virus en los pacientes, pues siempre hay que tomar nota y hacer referencia en que hay que hacer una consulta al inicio de los síntomas de manera oportuna y de manera temprana. Bueno, qué difícil todo este tema, no me dejarán mentir, porque hay tantas enfermedades respiratorias, infecciosas que tienen síntomas tan parecidos al coronavirus, ¿verdad? Quisiera que profundizáramos un poco más en este tema para dejarle claro a la gente, entonces, por qué alarmarse y por qué no alarmarse, en qué momento pueden ir al médico, en qué momento pueden ir a realizarse el hisopado, porque se puede confundir por una gripe, por influenza, ya lo decía el doctor también, incluso por la tuberculosis, que cuesta mucho respirar, es uno de los síntomas, y el Zika, chikungunya, que todavía, o sea, que continúan latentes y que podría afectar a cualquier persona en estos momentos, doctora. Sí, como bien lo decías, el dengue, el Zika, el chikungunya, todavía son enfermedades que están latentes. Somos un país endémico. ¿Qué quiere decir esto? Que somos un país en el que estas enfermedades viven con nosotros. Ya son parte de nosotros, podríamos así decirlo. Entonces,
la sintomatología, los síntomas de toda esta gama de enfermedades que ya nos mencionó el doctor Vargas es muy parecida, ¿verdad? Incluso enfermedades bacterianas, como él lo mencionaba, tienen sintomatología muy parecida a las enfermedades virales. En algunas va variando grados de temperatura, en algunas, por ejemplo, se presenta dolor de cuerpo, en otras no hay tanto dolor de cuerpo, pero en sí la sintomatología es muy parecida. ¿Cuándo alarmarnos? Y más en esta época que tenemos, que es de coronavirus, del COVID-19, realmente la sintomatología también es muy parecida. Nos han dicho estudios que empieza con anosmia, con dificultad para sentir olores, con dificultad para percibir sabores, pero eso no es un único síntoma. También hay fiebres en algunos pacientes, fiebres altas desde el principio de la enfermedad, y en algunos otros pacientes incluso no hay aparecimiento de fiebre y pues pasan un cuadro un poco más leve. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? Se supone que tenemos que pasar, como lo decía el doctor Vargas anteriormente, un hisopado es confiable después de 3 días de presentar síntomas, entre los cuales van a estar la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, va a estar fiebres altas, incluso dolor de cabeza y dolores musculares. Estos síntomas pueden ser los síntomas de dengue, de chikungunya, ¿verdad? Pero el hecho de que estemos en una época de pandemia, de un nuevo virus, sí nos hace estar un poco más atentos. Hay que estar atentos a ciertos síntomas de alarma, y estos son dificultad respiratoria, también hablábamos de fiebres altas y dolores tanto articulares como musculares que vienen e imposibilitan al paciente para realizar sus actividades normales, que son estas fiebres o dolores de cuerpo que dejan al paciente en cama, por así decirlo. Lo prudente en estos casos es de 3 días a 5 días de síntomas realizarse el hisopado. Importante que consultemos con nuestro médico. Una llamada oportuna, una llamada en la que le manifestemos al médico cuáles son los síntomas que estamos presentando, y él va a ser el que nos va a dirigir o nos va a orientar en lo que debemos ir realizando. Hay algo que es común y que el paciente se siente mal y pues va a la consulta externa de cualquier lugar. Primero, puede ser positivo y puede enfermar a los pacientes que estén en esa consulta externa. Entonces vamos y vemos la importancia de una llamada oportuna. Hay que llamar a su médico e informarle cómo se siente, y entonces el médico va a tener la capacidad de decidir si decirle al paciente que llegue y él lo evaluará, o decirle al paciente que esté en su casa con las medidas necesarias, con el tratamiento que él decida dejarle en ese momento, y realizarle el hisopado en el caso que él considere oportuno. Muy bien. Y si hablamos de cifras, ¿cuáles serían las cifras a nivel mundial de estas enfermedades, doctor? Muy bien. Como bien decía la doctora, pues hay que hacer hincapié también en que las enfermedades que son transmitidas por vectores, como bien es el Zika, dengue y chikungunya, pues están latentes y no hay que dejarlas por alto, y aunque típicamente van a presentar síntomas parecidos por infecciones respiratorias virales, actualmente la OMS estima que alrededor de 500 millones de personas en el continente americano están propensos de ser infectados por estos virus. Actualmente, pues, existen más o menos 2.7 millones en el continente americano de personas infectadas por dengue. Se estimó alrededor de 8 millones de pacientes infectados igual en el continente americano por Zika, y aproximadamente se calcula que 1 millón de personas estén infectadas en el continente americano por chikungunya, por lo que estas enfermedades pues siguen teniendo una relevancia importante dentro de las
manifestaciones clínicas que hoy en día pues nos consultan. Nunca hay que dejar de pensar en estos diagnósticos y no solo pues irnos por el tema del COVID y pensar de que toda la enfermedad que presentamos ahora es relacionada a esta infección y a esta pandemia que hoy en día estamos sufriendo. Y si hablamos a nivel nacional, doctora, las cifras en Guatemala. Las cifras en Guatemala, según las estadísticas, en la semana número 48, epidemiológicamente hablando, ya son bases epidemiológicas, de dengue habían reportados 48.175 pacientes. Estos son pacientes que fueron reportados tanto a nivel hospitalario como a centros de salud e incluso a clínicas particulares. De este grupo de pacientes que fue reportado con dengue, se supone que hay un 2% de estos pacientes que fueron pacientes letales, una mortandad del 2%. Quiere decir que evolucionó de un dengue común, un dengue clásico, a un dengue grave, ¿verdad? Y pues por lo tanto las complicaciones de esto. Como hablábamos también, estas cifras incluso Zika es una de las que tuvo una importante relevancia el año pasado debido a todas las consecuencias que esta enfermedad infecciosa pues llegó a desarrollar tanto en neonatos como en mujeres embarazadas. Se dice que hasta el año pasado, que fue en el 2019, de Zika se reportó un incremento desde el 2018 al 2019 de un 17%. Hay un dato importante que es bueno mencionarlo, y es que, hablando de dengue, para el 2018 se reportaron solo 7,000, casi 8,000 casos y aumentó a 48,000, lo que significa que muchos de los esfuerzos que se estaban haciendo por contener al vector, que el vector básicamente es una de las estrategias para contener este tipo de infecciones, pues no se estaba llevando a cabo adecuadamente. En el 2018 fuimos muy estrictos, en el 2019 estuvimos muy livianos con respecto a eso, y a eso se debe el aumento de las cifras. Los departamentos, como habíamos mencionado, ¿verdad? Hay lugares que son endémicos, y los departamentos que presentaron mayor producción, mayor porcentaje de casos fueron Jalapa, Chiquimula, Quetzaltenango, Guatemala, Izabal y Retaluleu. Estos fueron los departamentos más dañados con respecto a dengue, Zika y chikungunya. Aparte de eso, la influenza también se presentó un aumento desde el 2018 al 2019 en reporte de casos de un 40%. Esto, pues básicamente no ha variado tanto de años anteriores con respecto a la influenza, porque ya sabemos pues que estas enfermedades pues son endémicas, estacionarias, y en momentos determinados pues sí hay vacunas, pero no para todas las cepas que existen. Claro. Doctor, una detección temprana y oportuna, ¿cómo podemos realizarla? Bueno, pues esto es importante, y yo creo que pues hay que hacer un llamado a toda la población de respecto a la consulta precoz al inicio de los síntomas, ya que con ello pues todos los médicos vamos a tener el chance de poder brindar el tratamiento más adecuado, y si en dado caso necesitamos herramientas diagnósticas, poder usarlas a tiempo para así evitar futuras complicaciones. Por lo que es importante no solo tener en cuenta que existe el COVID, sino todas las enfermedades que ya hemos venido platicando a lo largo del programa. Muy bien. Y también algo que es importante y que ustedes no me dejarán mentir, que en estos días que ha estado a veces que llueve, a veces no, y también que no dejen depósitos de agua en casa, ¿verdad? Porque sabemos que el zancudo es uno de los portadores de estos virus, y hablamos de Zika, chikungunya y el dengue, así que es importante que en casa no acumulen agua y que estén siempre fumigando, que es sumamente importante. Tenemos que tener en cuenta esto, o sea, el que estemos en una pandemia por un virus nuevo no significa
que los virus anteriores dejen de existir. Siguen existiendo. Así que los esfuerzos para prevenir estas enfermedades deben seguir siendo las mismas. No tenemos que bajar la guardia en este tipo de enfermedades. Dengue, si se complica, es una enfermedad mortal, al igual que Zika, tiene consecuencias también en mujeres embarazadas, en neonatos. Las consecuencias son graves y tenemos que seguirnos esforzando, seguir cumpliendo con todas las medidas que se nos ha venido enseñando durante mucho tiempo para prevenir y para eliminar el vector de estas enfermedades, que es, pues en este momento, la única forma para controlar dichas enfermedades endémicas. También pues tenemos que tomar en cuenta que hay que mejorar nuestro sistema inmune, hay que mantener nuestro sistema inmune en óptimas condiciones, porque sigue habiendo influenza y enfermedades de origen infeccioso, tanto bacterianas como virales. Así es. Bueno, gracias por esos consejos y toda esa información. Vamos a continuar hablando acerca de este interesante tema en Los Investigadores Médicos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.